Buenas tardes, ¿será que por favor nos podrías dar tu nombre y a qué te dedicas? Mi nombre es César Matallana y soy médico general. Bueno, César, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Como primera medida queríamos saber si tú nos podrías explicar un poco cómo funcionan los antibióticos en heridas abiertas en el cuerpo humano. Bueno, los antibióticos lo que hacen realmente es que actúan sobre la membrana celular de las bacterias y lo que hacen es destruir como tal la bacteria. Ese es el principio de todos los antibióticos. Bueno, para poder seguir con el tema del proyecto, quería saber si tú sabes algo sobre la medicina natural. Sí. Toda la parte de homeopatía, que es lo que maneja los medicamentos naturales, se basan en sustancias que efectivamente tienen efecto no tanto sobre la membrana celular de las bacterias, sino sobre el ambiente que las facilita su proliferación como tal. Entonces, generalmente lo que hace los medicamentos naturales cambian el entorno en el cual crecen las bacterias, o lo ponen más ácido o lo ponen más alcalino, y hacen que, digamos, las infecciones las infecciones sobre todo no se proliferen tan rápidamente. En una herida abierta, ¿tú recomendarías utilizar los productos naturales antes que los antibióticos? No, digamos que esa es la diferencia entre los médicos alópatas, los generales, y los homeópatas. Los homeópatas generalmente, o mucha gente que maneja la homeopatía, no es médico como tal, son empíricos, a diferencia de los alópatas. ¿Qué es lo que pasa? Yo, por lo menos, lo que hago es que si veo que algo es beneficioso para el paciente, lo manejo de las dos maneras, ¿sí? Y de hecho, yo no recomiendo que solo se haga por la parte homeopática, porque puede que le sirva, pero en el momento en que no sirva esa parte homeopática, ya la enfermedad va a estar más avanzada, entonces ya va a ser más diferente y la evolución del paciente va a ser pues más tardía. Aparte de eso, uno debe ser muy claro y tener muy presente, digamos, el tipo de infección, porque en ninguna parte del mundo se ve que, digamos, para la parte, digamos, infecciosa, en una unidad de cuidado intensivo se trate con medicina homeopática. Claro, sí, tienes toda la razón. Pero ya hablando ya de la parte o de los productos naturales y específicamente en las heridas abiertas, ¿tú nos podrías explicar cómo funciona ya sea la miel o el azúcar o más bien la panela en el momento en el que se pone en la herida? O sea, primero me imagino que cambia el ambiente. Yo sé que, y eso sí ya está estudiado y comprobado, es que la panela se utiliza es para regeneración de tejido, ¿sí? Entonces, cuando hay abulsión o pérdida de tejido, ya después de que se controla la infección, se aplica panela, precisamente por eso, porque las células cogen la panela y se reproducen más fácilmente. Entonces hay un cierre hay cierre mejor y proliferación de tejido como tal. En la parte de usarlo como antibiótico, me tocará revisar estudios, porque sería el mismo principio. Si le aplicas panela a una bacteria, va a tener más de donde alimentarse y puede proliferar más. No sé si sea una panela especial o tratada en la cual pueda cambiar el pH como tal. De hecho, si leen juiciosos, la penicilina se descubrió fue así. La penicilina es un hongo como tal, y se descubrió es un hongo que nace en los cítricos. Entonces, a una persona que por accidente tuvo contacto con ese hongo en una herida abierta, fue donde se descubrió como tal la penicilina. Y digamos, pues según los estudios o los escritos del doctor Leiva,
se muestra que al poner panela en las heridas, el pH de estas heridas baja circunstancialmente de un día para otro. ¿Eso cómo pues podría explicarse? Entonces es más o menos el principio que le estoy diciendo. Entonces lo que hace la parte homeopática es cambiar el entorno o el hábitat de la bacteria. Efectivamente hacer un medicamento, o sea, hacer una sustancia azucarada, pero, alcaliniza el pH del entorno. Lo que no sé es qué tanto le alcanza a alcalinizar como para matar la bacteria. Las bacterias necesitan un pH en el cual sea un poco más ácido, ¿cierto? Porque producen y destruyen crean lisis celular, o sea, destruyen las células y eso produce acidez, altera el pH. Pensaría que digamos de esa manera sí, pero no sé si realmente no sabría decirte si solo con panela, y yo no tomaría esa opción. ¿Por qué? Porque lo que te estaba diciendo, al ser azúcar y eso también puede promover la proliferación de esas bacterias. Pero en el momento en que uno mete panela en el cuerpo de una persona y la sella, el alcohol que se genera podría no proliferar las bacterias. ¿O no? O sea, es que se confluyen muchas cosas. Porque también toca mirar si son bacterias anaerobias o no, que se alimenten de aire o no. Porque si son bacterias aerobias, al aplicarles panela y al sellarlo, pues se crea un ambiente hostil para ellos, y sí, puede ser con la generación de alcohol, pero no creo que sirva para todas, debe ser para unas infecciones especiales, porque así como hay unas que necesitan un ambiente muy ácido, hay otras que también necesitan o soportan los ambientes alcalinos, entonces puede que no sea tan efectivo, y lo que yo te decía, corre el riesgo de que proliferen más de lo normal. Pensaría que debe ser para ciertas infecciones como tal, no para todas. No se puede generalizar, que es precisamente lo que pasa con la parte homeopática. Por eso es que en la parte alopática existen diferentes medicamentos, o sea, la gente no lo conoce, pero hay diferentes tipos de antibióticos y son específicos para diferentes tipos de bacterias o de microorganismos. Ok, muchas gracias. Y una última pregunta. En el momento en que una herida se haya infectado, ¿cómo se debería actuar para parar la infección y no tener algún problema aún más importante? Lo primero que uno hace con una herida es que toca hacer un proceso de asepsia. ¿Qué quiere decir? Toca limpiarla con antisépticos para eliminar las bacterias. Luego de que la herida tenga una evolución, toca mirar y tratar de retirar ese tejido muerto, porque ese tejido muerto lo que hace es que precisamente al ser degradado produce aumento de las bacterias y aumento de la infección. Entonces uno tiene que ser muy juicioso primero con el lavado activo, que es agua o solución salina dependiendo de la herida, ¿cierto? Y generalmente se desinfecta con iodopovidona o isodine, ¿cierto? Entonces hay dos componentes, el isodine espuma y el isodine solución. El isodine espuma, uno lo que tiene que hacer es refregar, que se cree espuma para que aumente la acidez y eliminar las bacterias, y después aplica el isodine solución para que ya quede, por decirlo así, pegado a la superficie y quede actuando sobre la infección como tal. Y si en un momento, digamos, estamos, no sé, en la mitad de la selva y no tenemos un hospital cerca, ¿cómo aconsejarías reemplazar los isodines o reemplazar el material para limpiar la herida abierta o
en problemas? Inicialmente sería con abundante agua en cantidades. Cuando hay una herida, uno lo que tiene que aplicar es agua, porque digamos si la herida se contamina, lo que uno trata de hacer con el agua es barrer todas las bacterias con la agua a presión, agua en cantidades. Sería inicialmente eso y cubrir la herida para evitar que se contaminen o que insectos o animales se posen ahí, porque a veces ponen huevos, ponen larvas o bacterias que llevan ellos en su organismo como tal y la inoculan dentro de la herida. Y ya ahora sí, por último, ¿tú crees que sea viable crear un antibiótico, si se puede llamar así, alternativo a base de panela? Tendría que estudiarlo, o sea, por el lado que me dices que se degradan alcoholes, puede ser. Ahora falta ver si es un antibiótico, si es tópico o si es sistémico, si es tomado, porque es que la diferencia es muchísima. Pero solo sería para heridas abiertas. Para meter la panela, taparlo y empezar a que la herida pues que el tejido se regenere. Creo que todo depende de la bacteria, porque hay bacterias que son muy agresivas. La fascitis necrotizante, yo pienso que eso no daría espera. La fascitis necrotizante tiene una evolución demasiado rápida, produce gangrena, entonces no pienso, y es por una bacteria, entonces no pienso que sea viable, por ejemplo, en ese caso. Entonces, todo dependería del tipo de infección y del microorganismo. Hay unos que son muy agresivos, como hay otros que no son tan agresivos, y puede dar un parte de espera para que haga efecto, por decirlo así, la panela, pensaría yo. Bueno, muchísimas gracias.